¿Características? Ah, sí, de cómo Ajá. lo lees en el gram, ¿no? Sí, bacilos, gram positivos, agrupados. O sea, siempre a qué estás viendo, de qué tipo de gram estás hablando y cómo se agrupan. Así, Ok, gracias. de nada. Bueno, vamos entonces ahora a la parte de definiciones. Y entonces, hablando de definiciones, está bien bonito este pececito, ¿no? ¿A qué les recuerda? A Nemo, ¿verdad? A la película de Nemo. Bueno, pues hablando de Nemo, vamos a ver qué tipo de relación tiene Nemo en su microambiente, ¿no? En su ambiente donde vive, cómo es que él a partir de vivir en esta zona genera un beneficio. Ese beneficio pues es ocultarse, ¿no? De todos sus depredadores y entonces genera un proceso benéfico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se clasifican también en las bacterias estos procesos benéficos, cómo algunas se vuelven como que están muy bien con nosotros y de repente deciden que se enojan y siempre no. Pues vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, simbiosis, ¿no? Se le conoce como la comunidad o el equilibrio entre dos microorganismos o dos organismos. Por ejemplo, nosotros tenemos simbiosis entre las plantas y los animales, algunos insectos, algunos árboles, ¿no? Y en el caso de los hombres, nosotros son los del tracto digestivo. Ahí hay un proceso simbiótico. Todo aquello que son microorganismos en el intestino, que son algo que nos está ayudando también, se les llama microbiota. Entonces, la microbiota del tracto gastrointestinal a nosotros nos está dando un beneficio y ellos también tienen un beneficio. Entonces, la relación que tenemos con esta microbiota se le llama simbiosis, ¿no? Estamos conviviendo los dos en un mismo espacio, llamémoslo así. Hay otra definición que se llama ectosimbiosis, ¿no? Que son miembros, así viene la definición y si la buscan en el diccionario, dice uno de los miembros se encuentra en el exterior de las células de otro organismo. Entonces, si nosotros dijéramos de la microbiota del intestino, también tendríamos una ectosimbiosis, porque las bacterias están fuera de nuestras células, están junto a nuestra membrana del intestino, pero no la están invadiendo, están sobre esta mucosa, ¿no? Entonces sería una ectosimbiosis. Una endosimbiosis es cuando estas bacterias estarían dentro de estas células que conforman mi mucosa intestinal, pero y ahí estarían y si generan algún beneficio, pues entonces se le llamaría endosimbiosis. Pero como no tenemos células o bacterias que estén generando un proceso equilibrado intracelular, entonces nosotros no tenemos endosimbiosis, ¿sí? Entonces, existen diferentes teorías que nos hablan de la teoría de la endosimbiosis. Entonces, los animales, por ejemplo, entre los conejos o las liebres y algunos gusanos, bueno, ¿sí son gusanos? No, se me olvidó, no son gusanos, caracoles. Entonces, pueden tener una relación de microorganismos en equilibrio, ¿no? Hay entre los hongos, en los diferentes tipos de hongos a través de las esporas que es como generan un proceso de dispersión y nuevamente de crecimiento. Entre las plantas, ¿no? Que hay un proceso, digamos, celular en el cual pueden tener ciertas combinaciones y procesos también de llamémosla así, de vialidad para tener alguna otra comunicación con otras células de animales y o de hongos, de la parte del reino de los hongos. Y todo esto me lleva a tener
que a futuro tenga un proceso de bacterias que fermentan, ¿no? Bacterias que son móviles, bacterias que son aerobias, bacterias que necesitan procesos de, ahí como la parte del uso de, por ejemplo, de la, eh, ay, se me olvidó, no. Acuérdenme cómo se llama lo que genera que las bacterias estén verdes. Digo, Clorofila. las células de las plantas en verdes. Clorofila. Clorofila, ¿no? De fotosíntesis. Esa era, gracias por recordarme. Entonces, vean cómo todo estas combinaciones celulares de atmósfera y de requerimientos nutricionales llevan a tener un equilibrio en diferentes tipos de microorganismos y organismos. Entonces, por eso de ahí nace la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Hablando solamente de humanos, les digo, podríamos hablar acerca de la microbiota intestinal, vaginal, oral, etc. A partir de que existe esta comunidad o esta, digamos, comunicación entre dos organismos a diferentes niveles, pues hay diferentes determinantes de acuerdo a lo que está sucediendo entre esa relación. Entonces, por ejemplo, mutualismo, se conoce mutualismo cuando los dos tienen eventos favorables y es positivo para los dos. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un mutualismo con las microbiotas. La microbiota intestinal. Cuando nosotros vemos nuestro intestino es así, ¿no? Tiene esa como estructura. ¿Qué sucede con ese intestino? Ese intestino está colonizado por diferentes tipos de bacterias que forman la microbiota. Entonces, ahí están viviendo, sí. ¿Se están beneficiando? Sí, porque pues hay nutrientes que vienen de acá, los consumen y ahí tenemos un equilibrio. Sin embargo, estas no solamente están ahí, nos ayudan, uno, para tener una mejor metabolización, para absorber vitaminas, para eso también nos sirven. Y a ellos, bueno, ellos están felices ahí porque están colonizando. También para qué nos sirven ahí la microbiota. Para generar este campo, ¿no? Es como si tuviéramos un campo de defensa. Y si llega alguna otra bacteria, que puede ser una bacteria patógena, no tenga espacio, no tenga cavidad para poderse ahí alocar. Entonces, lo que hacen estas bacterias, pues también generan mecanismos de defensa. Las que están aquí, estas rojas, generan mecanismos de defensa para que estas patógenas no lleguen y se instalen ahí. Entonces, están defendiendo como su territorio, ¿no? Pues también para eso nos sirve. Entonces, digamos que los dos tenemos beneficios. Por eso se le llama mutualismo. Comensalismo se le llama cuando hay beneficios solo de uno y el otro puede tener alguna complicación, ¿no? Entonces, este es algo que suele suceder en muchas de las ocasiones cuando llegan, sobre todo los parásitos, ¿no? Los parásitos que llegan, que absorben todos los nutrientes y a nosotros nos empiezan a dejar ahí problemas de abscesos o algunas otras complicaciones asociadas a la localización de un parásito. Entonces, comensalismo es el otro. Parasitismo. Parasitismo dice, uno de ellos sufre daño, ¿no? Como consecuencia de la convivencia. Ay, bueno, pues los parásitos no solamente son parásitos intestinales. Por ejemplo, hay algunas otras bacterias como son clamidias, que son bacterias intracelulares que utilizan el material, la energía, el ATP, y
sobreviven y se duplican y se duplican y salen y van y dañan otro tejido y se duplican y se duplican y van y dañan y van y dañan y van y dañan. Y entonces estas bacterias empiezan a generar un proceso de parasitismo. ¿Por qué? Porque necesitan la energía de la célula que están infectando. Entonces ahí sufre daño nuestra célula, ¿no? Como consecuencia de que pues tenga un beneficio. Entonces es muy importante saber cuáles son las relaciones de un huésped y de un parásito, ¿no? Para saber si están en equilibrio, vamos a tener salud. Pero cuando se genere este desequilibrio, pues entonces uno de los dos va a sufrir daño, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a saber también cómo se comportan algunos microorganismos y a partir de dónde salieron los postulados de Koch. Los postulados de Koch, recuerden que nos hablan básicamente de cómo es la relación en conceptos de virulencia y de patogenicidad y cómo estos microorganismos están involucrados. ¿Se acuerdan de los postulados de Koch? ¿De qué tratan? Y si no, ahí sí tienen, a ver, Lau, ¿sí te acuerdas? No, no, profesora, yo no. ¿No? ¿Cuántos postulados son? Y desde ahí empezaremos. Son 4. 4. Ajá. Y entonces el número 1 dice que quien cause la enfermedad o el daño debe estar ahí. O sea, lo tenemos que encontrar ahí. Eso es uno de el principal, ¿no? Aunque hemos visto que hay microorganismos que pareciera ser que no los encontramos ahí, pero es por causa de que no los ponemos en una atmósfera adecuada o en un medio de cultivo adecuado. Pero si está causando una enfermedad, ahí debe estar. El número 2, que debemos ser capaz de ¿qué? Y decir, oh, de aislarlo. Oh, ¿ves, Ivane? ¿Sí era Vane? O ya no sé quién iba a hablar. Bueno, que seamos capaces de recuperarlo e identificarlo obtenerlo así de forma pura, ¿sí? El 3, si ya lo vi, estaba ahí, lo recuperé y ahora ¿qué tiene que hacer ese microorganismo? Debe poder infectar a un huésped que está sano. Exactamente, entonces tiene que infectarlo y reproducir la misma enfermedad o con la misma característica de la que observamos inicialmente. Y el 4. Está bien fácil, ¿por qué? Si ya causó la enfermedad, ¿qué deberíamos de ser capaces de hacer? ¿De recuperarlo? De recuperarlo, ¿sí? Entonces, lo que me dice los postulados de Koch es eso. Está midiendo la virulencia y la patogenicidad de ese microorganismo. Y debido a esto es que podemos determinar qué relación tienen estos microorganismos, en este caso que estamos viendo, con el humano, ¿no? Pues ahí está adelante, nada más que no quería decírselo, sino que ustedes me los dijeran. Muy bien. Para que se genere este proceso infeccioso, como vimos, debe de haber un desequilibrio, como les puse ahí en el diagrama en la presentación previa. Para que exista una enfermedad, debemos de perder salud. ¿Y qué se considera la salud? La salud se considera como un equilibrio no solo fisiológico, sino mental también y también ambiental. Y cuando se pierde alguno de estos, es cuando podemos caer en un proceso de enfermedad. Para ver cómo es que se mide este proceso de enfermedad, es que tenemos diferentes términos.
Y uno de los términos ahora súper importantes es la parte de la epidemiología. Y no es porque no haya sido antes importante, sino porque ahora con esto del COVID hablamos mucho de epidemiología. Y entonces, la epidemiología lo que mide o es el estudio de la ocurrencia, distribución y control de la enfermedad. Es decir, ejemplo clásico ahorita la pandemia, ¿no? ¿Dónde está, en cómo se ha distribuido y cómo se está llevando a cabo ese proceso de control? Y cómo después de este proceso de control de vacunación, cómo se comporta nuevamente esta enfermedad, ¿no? O cómo se lleva a cabo que este microorganismo siga infectado. Entonces, para ello debemos de saber que existe un paciente que es susceptible, que tiene un portal de entrada, que este portal es susceptible, llega a un portal de entrada y es una transmisión. Es muy clásico ahorita con COVID, ¿no? Susceptibles, pues pacientes que no están vacunados, pacientes que tienen complicaciones y comorbilidades, y entonces es un paciente susceptible. Portal de entrada, vías respiratorias. Forma de transmisión, vías respiratorias. Si hablamos de alguna otra bacteria, por ejemplo, vamos a hablar de Vibrio, ¿no? El paciente debe ser susceptible, sí, tuvo un desequilibrio también de la microbiota, ¿no? Consumió un alimento que tenía Vibrio y alteró la microbiota. Portal de entrada, alimentos, vía oral. Transmisión, contaminación de agua y de alimentos, ¿sí? Si hay algún reservorio, pues se ha visto que en algunos órganos puede quedarse alocado, pero básicamente se elimina. Entonces, no tenemos como una zona de reservorio, puede ser la vesícula biliar, a veces aguanta estar ahí vibrio. Y después, portal de salida. Bueno, pues por heces fecales y entonces tenemos una contaminación a agua que nuevamente cae en un proceso de portal de entrada. Entonces, esta ruta es la que me lleva a saber cómo se está generando el proceso infeccioso, cómo se está llevando un proceso de contaminación y que a futuro vaya a generar un proceso epidemiológico, ¿no? Entonces, hablando de epidemiología, siempre hablamos de cuestiones agudas, de crónicas, reservorio, morbilidad y mortalidad. Son los puntos importantes y cuando ustedes ven un reporte epidemiológico, les van a decir, la morbilidad asociada a esta enfermedad es de, ¿no? O la mortalidad asociada en este proceso infectivo es de, o les van a decir, es una infección aguda, es decir, que aparece en el momento y genera un proceso de enfermedad. O les dice, es una infección crónica, que es algo que lo tiene ahí instalado constante este paciente. ¿Sí? Entonces, son temas que son importantes de saber porque hay, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿no? La gastroenteritis es una enfermedad aguda, porque aparecen, no se la pasan todo el tiempo con diarrea, ¿no? Entonces, es importante saber cómo clasificamos estas infecciones a partir de los microorganismos que vamos a conocer en Bacter. Morbilidad. Proporción de personas que se enferman en un país, ¿no? O en una región. ¿Cómo calculamos la morbilidad? El total de enfermos en esa zona por año entre el total de la población por año por 1000. Y entonces eso me da la morbilidad. Entonces, los morbilidad significa que se enfermaron, no que se murieron, solo se enfermaron. Entonces, este es algo importante, morbilidad. Y, por ejemplo, cuando tenemos asociados a infecciones por vibrio, por cólera, pues medimos esta morbilidad. Mortalidad, aquí ya es otra cosa. Número de personas muertas en un área por año. Entre el número total de personas por área y por año, por 1000.
Entonces, podremos tener a veces un proceso infeccioso por alguna bacteria que tenga una alta morbilidad, pero una baja mortalidad. O podremos tener un proceso infeccioso en el cual tenga una alta morbilidad y una alta mortalidad. Entonces, eso fue lo que sucedió ahora con el COVID en la primera cepa, donde hubo una alta morbilidad y una alta mortalidad, ¿no? Esperemos que las nuevas cepas, pues a lo mejor sí tengamos una alta morbilidad, pero una baja mortalidad. Entonces, ahí hay cosas interesantes. Incidencia, número de casos nuevos de esta enfermedad en esta población en este tiempo determinado. ¿Cuándo medimos esto? Cuando tenemos un histórico, casi siempre es a un año. Entonces decimos, ¿cuántos casos nuevos hubo en el mes de marzo versus el marzo del año pasado? ¿No? Entonces, o cuántos años hubo nuevos en el 2021 versus 2022. No, 2020. ¿Sí? Entonces, medimos en tiempos determinados, casos nuevos. Prevalencia, ¿no? ¿Qué individuos presentan la enfermedad y en qué periodo? Entonces, lo que a futuro se va a medir en COVID es lo mismo que se midió con influenza. ¿Cuál es la prevalencia? Ahora, ¿qué otro microorganismo podríamos asociarlo? Por ejemplo, tuberculosis también. ¿Cuál es la prevalencia? Porque aparentemente ya había desaparecido, ya había sido una enfermedad controlada, pero al haber pacientes con VIH, al haber pacientes inmunocomprometidos, con mayor número de comorbilidades, pues entonces se incrementó este porcentaje o esta prevalencia. Otro tema que también asociamos es brote, ¿no? Entonces, brote es el número de casos observados en un corto periodo de tiempo, donde antes no había, pero que ahora pues ya existe. Entonces, esto es muy clásico de los virus, pero también puede ser clásico de brotes cuando estamos hablando de contaminaciones, por ejemplo, de ríos o agua dulce, y entonces que corre a través de diferentes continentes y se pueden contaminar y aparecen brotes. Otro tipo de brotes se puede dar cuando hay los mundiales o los Super Bowls o cuando hay la gente, las Olimpiadas y hay una gran cantidad de gente que se mueve de uno a otro país y entonces se llevan bacterias que eran propias de su país y al llegar a otro lugar pues se vuelven agresivas, ¿no? No para ellos, sino para los que empiezan a contaminarse. Entonces también ahí podemos hablar de brotes. Cuando hablamos de vibrio, y que aparece en Veracruz y luego que aparece en Chiapas, entonces estamos hablando de brotes. Hay diferentes formas de transmisión, ¿no? La directa, que es me contamino directamente de quien está portando ese microorganismo, como por ejemplo la toxoplasmosis con los gatos, eso es muy clásico, ¿no? Hay que tomar ciertas consideraciones para que no se contaminen, etc. Por eso este es de los más clásicos, la toxoplasmosis. La forma indirecta pueden ser vectores como los mosquitos, como el dengue, ¿no? Fomites, es decir, vómitos y demás, y por algún otro vehículo que esté infectado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el tétanos, pues por todo este tipo de artefactos metálicos que están oxidados y que se contaminan. Entonces, es otro tipo de transmisión, ¿no? Vectores, artrópodos, etcétera. Que ahorita está muy fuerte el dengue en algunas partes del sureste de nuestro país. Algunos fomites, es por eso que hay que este tipo de seguridad, ¿no? Esto es mucho cuando utilizas muestras de pacientes con tuberculosis, ¿no? Ahora seguramente con todo el análisis de pacientes y muestras de COVID, pues lo hemos visto mucho más, este tipo de indumentaria.
Algunos otros vehículos como agua, como alimentos, recuerden agua, en vibrio, alimentos E. coli o salmonelas. Entonces son vehículos que trasladan a estos microorganismos, listeria, por ejemplo, en congelados, alimentos congelados, ahí es muy clásico. Lo que nosotros conocemos o debemos de conocer es este microorganismo de dónde viene, ¿no? Si viene de animales, por ejemplo, en pointer, si viene de animales, de qué tipo de animales, a qué contamina, ¿no? Si estos animales tienen contacto directo con los humanos, con la comunidad, o si es a través de algunos, pues ya son como cultivos de peces, porque en realidad ya tienen granjas de peces para hacer el desarrollo. Si este se contamina, si utilizan aguas tratadas, si estas aguas tratadas se utilizan para el riego de estos vegetales. Entonces debemos de conocer la ruta. A veces, y no es una crítica mala, pero a veces en parasitología les enseñan tantos ciclos de tantos parásitos que si fuéramos veterinarios con esa formación pues, estaría súper bien, porque entonces sabríamos qué está pasando, cómo se está llevando todo este proceso. Sin embargo, nosotros al ser BQDs o al ser QFBs, lo que nos interesa sí es cómo llegó, pero lo que nos interesa en realidad es qué le está pasando a esa persona, ¿no? Entonces, cuando ustedes llevan parasitología, apréndanse los ciclos, conózcanlos bien, pero al final del día proyecten que lo que ustedes van a trabajar cuando se dedican, si es que se dedican al diagnóstico, es qué parásito está generando un proceso infeccioso, ¿no? Tengo diferentes técnicas de parasitología para saberlo, pero eso es ese es el enfoque que deben de tener, ¿no? ¿Qué tiene ese parásito que está llevando a generar un proceso infeccioso? Si hablamos de bacterias, también la parte de infección es algo importante. Se adhieren, colonizan, entran, se multiplican y generan daño. Y cuando ustedes ven esto, es como los postulados de Koch en grande, ¿no? O sea, ya está generando una infección. ¿Por qué? Porque se adhirió la mucosa, porque colonizó donde hubo una abrasión de piel, porque entró, porque se hizo una fractura expuesta y se cayó, hubo una fractura expuesta. El microorganismo entró, se multiplicó y generó daño. Entonces, esto es lo que me ayuda a saber qué pasa con los postulados y cómo es que yo lo traduzco, lo traslado ya a algo que se está viviendo en cualquiera de los microorganismos. Hay otras cosas determinantes que se llaman endémicos, epidémicos y pandémicos. Endémicos. ¿Qué se refiere con endémicos? ¿Qué sucede en dónde? Entre nuestro entorno, o sea, el Ajá, entorno como más cercano. ajá. Y que es propio de una zona, ¿no? Por ejemplo, de Brasil, es propio de Brasil, o es propio de El Salvador, ¿no? O es propio de Canadá. Epidémico. ¿Qué pasa cuando hablamos de epidémico? ¿Qué ha sucedido ahora? Es como, no es endémico, pero es un poco más grande, o sea, es como igual, pero a una escala más grande, ¿no? A una escala Pero más más grande, corta que la pandémica, ¿no? pero más corta que la pandémica. Es decir, epidémico, imagínense, endémico es, como decíamos, de a lo mejor la zona de Campeche, ¿no? Imagínense que el dengue solo fuera en esa zona. Entonces es endémico. Epidémico es cuando ya se presenta al mismo tiempo ahí, en Yucatán, en Veracruz, entonces ya es epidémico, pero todavía está en una zona o en un entorno, digamos, en un país, vamos a decirlo, o en una región. Y pandémico es cuando, ahora sí, ¿cuándo es pandémico? Ya no les doy la solución.
como ahorita mundial. Como ahorita mundial, ¿no? Entonces, ahí ya no, ya ni fronteras ni nada, ahí ya agarra parejo con todos, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros vemos esto, vamos a saber cómo es que tienen diferentes factores de virulencia los microorganismos para generar o una epidemia o una pandemia o eso queda solamente un proceso endémico. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Estas vimos, ¿no? En la primera imagen, adhesinas, toxinas, enzimas, tienen cápsula, tienen flagelos, tienen muchas otras cosas que generan que la bacteria pueda generar un proceso infeccioso. Esta imagen solo es cultural. Vean que hay diferentes tipos de proteínas, ¿no? Toxinas. Vean la cantidad digamos, de componentes que ayudan a que este microorganismo sea capaz, o cualquier microorganismo, sea capaz de generar una enfermedad asociada a estos factores. ¿Dónde genéticamente se codifican estos factores? Y si estos son a nivel genético, es del material propio de la bacteria, o si pueden ser transmitidos a través de un fago, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí el más grande de estafilococos. Vamos a hacer una línea, déjenme poner mi pen. Fíjense. Staphylococcus aureus. Nada más como ejemplo, ¿eh? No es que sea mejor que todo, sino que es un ejemplo. Tiene enterotoxina, la P, la A, exotoxina A, exotoxina exfoliativa, tiene leucocidinas, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que tiene factores de patogenicidad y que de virulencia que generan un proceso infeccioso, ¿no? Por demostrar que hay un desequilibrio en esa persona y genera un proceso de salud. Por ejemplo, Shigella, acá abajo. Shigella tiene otro tipo de proteínas, ¿no? Tiene glucosidasa transferasa, que es otra enzima. O si quiero irme de plano, miren aquí, Piógenes, que ya lo tenemos casi hasta abajo, que es Streptococcus pyogenes. Tiene fosfolipasa, tiene DNasas y también tiene hialuronidasas. Entonces, ustedes ven que conocemos ya más a las bacterias y sabemos hacia dónde se mueven, ¿no? Porque, digamos, genéticamente son un poco más estables. Las exotoxinas, recuerden, son algo que produce la bacteria y las libera. Lo vimos en la imagen y entonces pueden ser algunas enzimas, ¿no? Citotoxinas que pueden dañar, ¿no? Leucocidinas, pueden ser múltiples factores que dañan a otros tejidos. Por eso es importante conocer qué microorganismo es, qué naturaleza es este microorganismo. Si tiene factores de toxigenicidad, si generan una acción, ¿dónde generan esta acción? Si son estables o no al calor. Recuerden que el acendo y las exotoxinas tienen una diferencia de estabilidad al calor. Si son inmunogénicos, es decir, si son capaces de generar una respuesta inmune o no. Y si estos microorganismos son capaces de neutralizar anticuerpos y evadir nuestra respuesta inmunológica. Todo eso es importante. Hay diferentes, esto no es que se lo aprendan, esto último es para que ustedes sepan que todas las bacterias que vamos a ver, vamos a hablar de algunos de estos componentes. La superficie celular de algunos, vean, le llaman superantígenos, es decir, generan una respuesta inmunológica importante. Aquí tiene un error, es aureus con minúscula la A. Moléculas de superficie como enzimas, elastasas, colagenasas, toxinas como la toxina de pertussis, de Bordetella pertussis, algunas toxinas que forman poros que son como si rompieran la membrana y entonces
como las streptolicinas, la listerolicina, la de perfringes, ¿no? La de Clostridium perfringes. Entonces, enzimas como hialuronidasa que rompen el ácido hialurónico y entonces van directo sobre piel y cambian la estructura de la piel y por lo tanto pues generan un proceso no solo infectivo de esas bacterias, sino también de algunas otras que están ahí localizadas, ¿no? Coagulasa, que ese es también hasta una prueba bioquímica que corremos con Staphylococcus aureus, que es lo que me lleva a que a saber cómo generan, ¿no? Cómo alteran, fíjense, en el plasma, porque se mide en plasma, y entonces cómo forman esta parte de coágulos, pero también cómo están involucrados en el proceso donde se transforma de fibrinógeno a fibrina, o sea, cómo generan ellos este mismo efecto para formar el coágulo. Pero también algo importante, cómo después de que se forma el coágulo, imagínense que nosotros lo vemos en un tubo, pero imagínense a nivel del sistema circulatorio, ¿no? Genera un trombo, genera una complicación vascular mucho mayor. Entonces, nosotros vemos esto, que se forma el coágulo, y luego podemos ver que esta bacteria también es capaz de lisar ese coágulo. Es decir, la capacidad que tiene esta bacteria de influir en algunos de la cascada de coagulación y después también ser capaz de destruir este coágulo. Eso solamente lo que me dice es que está generando un daño que es importante a nivel vascular en esos pacientes. Algunos otros como síntesis como la toxina diftérica, que esa va directamente al sistema nervioso central, ¿no? La toxina Shiga, que va a nivel intestinal, la del tétanos y que están enfocadas 100% al sistema nervioso central. Entonces tenemos una gran cantidad de componentes intracelulares que pueden tener las bacterias y que al final del día estos componentes de bacterias me van a generar un proceso infeccioso. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo cómo vamos conociendo a las bacterias para que estas bacterias, cuando veamos en la bioquímica, digamos, ya sé por qué genera una prueba de coagulasa positivo. O ya sé por qué genera una prueba de oxidasa positivo. Entonces, es súper importante que nosotros hagamos esa como reflexión de qué sucede con estos microorganismos que están involucrados en procesos infecciosos. ¿Cuál es el nivel al que han llegado? ¿Hacia dónde se pueden mover en el futuro? Y cómo genéticamente se han ido transformando para generar un proceso infeccioso, que puede ser una lesión, un daño a nosotros o a la mejor hasta esos cambios genéticos, lo que pueden ayudar es a que tengamos mayores beneficios porque esta microbiota que tenemos ahí, pues no está estática, ¿no? Recibe todo lo que comemos, ¿no? Si toman antibióticos porque hay tratamiento, reciben eso. Si toman grandes cantidades de fibra, pues también se elimina gran cantidad de microbiota. Si toman laxantes, también se elimina gran cantidad de microbiota. Entonces, las bacterias están ahí, pero están recibiendo señales de muchas cosas que están sucediendo en los organismos y por lo tanto pueden de repente cambiar de un sitio a otro y entonces como despertar y decir, yo vivía en el intestino, pero si bien, pero resulta ser que hubo una úlcera, ¿no? O hubo una lesión en la parte de vísceras y estas bacterias se liberaron y llegaron a torrente sanguíneo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer las bacterias cuando salen de esa etapa de confort? Exponer sus factores de virulencia y entonces llegan a torrente sanguíneo y entonces si soy una bacteria que tiene la enzima de coagulasa, entonces si interfieren con esos factores de coagulación, genero trombos, genero lesiones,
¿sí? Entonces, vean que es como un mundo en el cual una bacteria que sale de su etapa de confort, donde estamos perfectos como un comensalismo, de repente se vuelve una bacteria patógena y que les llamamos patógenos oportunistas. ¿Por qué? Cambiaron de sitio, expusieron estos factores que acabamos de revisar y entonces son capaces de generar un proceso infeccioso en otro lugar. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, les subo el artículo de factores de patogenicidad para que ustedes le den una revisada, lo lean. Es como un poco más a detalle lo que hoy revisamos. Y váyanse leyendo algo de estafilococos porque la siguiente clase vamos a ver todo lo que es estafilococos, ¿sí? Las especies más importantes en humanos, pero vamos a ver estafilococos. ¿Vamos bien? A ver, quiero ver su sonrisa, su sí, su... Ok. Bueno, entonces... Una duda, profesora. Sí, María. ¿En dónde podríamos consultar, no sé, algún libro o nos podría recomendar algún lugar para que, por ejemplo, empecemos a leer sobre estafilococos? Les voy a poner en la misma página de teoría donde les subo el artículo, les pongo algunas referencias, ¿sí? Para que las puedan buscar. Sobre todo libros que tengan en línea. Pueden buscar algo de microbiología médica. Cualquier libro de microbiología médica que encuentren, busquen enfermedades asociadas a estafilococos. Ah, ok. Muchas gracias, profesora. Y de todos modos les subo el programa, el estudio que van a revisar y pues básicamente eso, para que empecemos con estafilococos. ¿Ah? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora, gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo martes para el laboratorio. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho, que tengan excelente noche. Bye, chicos. Gracias, buen día.